Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de Ahora TV, 14 TV y el canal de YouTube de Ahora TV, Canal 3. Como cada jueves hacemos una entrevista exclusiva, hacemos un cronómetro a una personalidad de la vida política, económica y social de la República Dominicana. En este momento vamos a estar conversando en los próximos minutos con un abogado internacionalista, experto en temas internacionales, es vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Estaremos conversando con un joven comprometido con las mejores causas del país y le hemos estado dando seguimiento de cerca a todo lo que ha hecho Haxel Román. Buenos días. Muchísimas gracias, Wilson, y muchísimas gracias a esta audiencia de Ahora por la Mañana. Así es, así es. Mira, vamos a hablar de diferentes tópicos y lo primero que me gustaría preguntarte es sobre tu valoración del encuentro que se hizo, la cumbre de los expresidentes con el presidente de la República. Claro, lo primero que tengo que resaltar es que República Dominicana se ha convertido en nuestra región latinoamericana en un faro optimista de luz democrática, una región que está siendo golpeada por todo tipo de, no quiero decir calamidades, pero por lo menos desafíos. Quien no está enfrentando el crimen organizado está enfrentando la inestabilidad. Quien no está enfrentando la inestabilidad está enfrentando pues todo lo concerniente a la desaceleración económica por cualquier impacto de cambio climático, y en medio de todo ello lo que vemos son divisiones, no desde el punto de vista legítimo de que Wilson es de un partido y Yatzel de otro, sino de que Yatzel quiere hacer todo lo posible para tumbar a Wilson, no ganarle a Wilson en las elecciones, sino para tumbar a Wilson. Y por más que Wilson ofrece un asiento en la mesa para dialogar como estadista, Yatzel no lo toma. Eso ha pasado en Perú, eso ha pasado en Guatemala, eso ha pasado en Ecuador, eso pasa en Colombia, pero en República Dominicana, un país que comparte isla con el caso definitivo de Estado fallido, casi que en disolución, tomado por el crimen organizado y afectando en tráfico de drogas, en tráfico de personas y en tráfico también de armas, una amenaza sin igual. Lo que vimos fue que tras la invitación del presidente Luis Abinader, que encabeza ideológicamente el Partido Revolucionario Moderno, atendieron el llamado el expresidente doctor Leonel Fernández, que encabeza la Fuerza del Pueblo, el expresidente licenciado Danilo Medina, que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, y el expresidente Hipólito Mejía, que aunque es del mismo Partido Revolucionario Moderno, también tiene experiencia, porque incluso mientras Hipólito era presidente, fue que derrocaron a Jean-Bertrand Aristide. Entonces, es importante que valoremos lo que esto significa. Significa que en República Dominicana siga habiendo capacidad de consenso. Significa que en República Dominicana siga habiendo capacidad de diálogo. Y significa que en República Dominicana podremos tener las diferencias legítimas, que repito, Yatzel le quiere ganar a Wilson, Wilson le quiere ganar a Yatzel, pero Wilson y Yatzel saben que quien tiene que ganar ante todo es la República Dominicana. Mira, sin lugar a dudas que eso fortalece lo que es el sistema democrático y se ve la madurez, ¿no?, de la democracia nuestra, ¿no? Pero me gustaría preguntarte respecto a este encuentro que se hizo, donde los expresidentes se reúnen para tratar un tema. ¿Y qué hacemos con los empresarios que llevan como un discurso diferente a lo que es la política que tiene el gobierno respecto a la migración haitiana? Te lo digo por lo que dijo Rainieri y por lo que dijo también Pedro Brache el día pasado. Yo no sé si es una posición diferente, yo lo que creo que es una posición complementaria dentro de todo, porque aquí tenemos que ver lo urgente, tenemos que ver lo importante y tenemos que ver lo necesario. ¿Qué es lo urgente? Hay que pacificar a Haití, porque mientras ese país tenga su capital tomada en un 90% por el crimen organizado, por las pandillas, por estos delincuentes tan terribles, entonces definitivamente no habrá paz, y si no hay paz, entonces no puede haber estabilidad, y si no hay estabilidad, no podemos estar tranquilos compartiendo la misma isla con ellos. Entonces ese es el primer punto, y por eso se ofreció compartirle de manera periódica los briefings importantes a cada uno de estos líderes para que pueda existir una posición común. ¿Y a qué me refiero con posición común? Eso no quiere decir idéntica, pero que por lo menos cada uno tenga suficiente conocimiento a la hora de establecer sus propias propuestas de políticas públicas. Eso es lo urgente. Ahora, ¿qué también es lo importante? Bueno, República Dominicana, independientemente de que no tenemos capacidad alguna de absorber lo que sería una horda de migrantes haitianos, porque nuestra economía no tiene esa capacidad, sí, al mismo tiempo hay segmentos de la economía que requieren mano de obra extranjera, y eso pasa en cualquier
parte del mundo. ¿Y qué han estado diciendo, por ejemplo, estos representantes, como es el caso de los que usted menciona? Pues que puede aplicarse lo que es la ley para al mismo tiempo regularizar a estas personas. ¿Y qué quiere decir regularizar? Porque a veces yo escucho personas de manera altisonante diciendo que, bueno, pero que entonces vamos a regalar la nacionalidad de la ciudadanía. No. El estatus de trabajador temporero no permite la vía a la nacionalidad y es algo que existe en todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lo que se llaman visas H2A y H2B, que son para trabajadores agrícolas y no agrícolas respectivamente, que en temporadas específicas entonces permiten que personas de países elegibles apliquen para estas visas, llenen las vacantes que hay en esas áreas, que obviamente en Estados Unidos no hay muchos trabajadores agrícolas por el crecimiento de la economía en ese segmento, y que entonces cumplan con esa misión y retornen a su país de origen, y eso les da la capacidad de quizá en otro momento, cuando hay nuevamente demanda laboral, vuelven y aplican y vuelven y retornan, pero de esa manera siempre legal. Eso es de lo que se ha estado hablando, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que para siquiera tener esa discusión tenemos que primero establecer una posición común para proteger la frontera y que todo el que llegue hacia acá sean personas que tengamos identificados y que de esa manera podamos también tomar todas las medidas, porque si no hay una vía legal, si no existe una vía regular, entonces se aprovecha la vía irregular. Pero si se aprovecha solamente la vía legal, ¿qué sucede? Tenemos los datos biométricos, tenemos los datos de contacto, sabemos dónde se emplean, sabemos dónde residen y sabemos en qué momento entraron y sabemos si pasa una hora más allá del momento en el que estaban supuestos a retirarse. Así que yo no creo que las posiciones del sector privado sean posiciones contrarias. Yo lo que creo es que están sirviendo para que se lleve la discusión también por donde tiene que entrar. Repito, urgente, importante y necesario. Siempre se ha dicho de que la comunidad internacional ha estado en contra de las políticas migratorias, ¿no?, que se implementan en la República Dominicana, y como que le tumban el pulso a los diferentes gobiernos, no a este gobierno, a los diferentes gobiernos. Ahora, con la llegada de Donald Trump al poder, con el diálogo que he visto que ha tenido el presidente de la República con el secretario de Estado, Marco Rubio, ¿no?, que recientemente incluso estuvo en Estados Unidos visitando, el presidente nuestro lo visitó. ¿Hay condiciones actuales para que se puedan implementar políticas migratorias drásticas, o es que convenios y acuerdos internacionales firmados por la República Dominicana son los que nos imposibilitan tomar algún tipo de acción drástica contra los migrantes haitianos? Yo no creo que le han tumbado el pulso a los gobiernos, porque por ejemplo, 1991, Jean-Bertrand Aristide, presidente de Haití, va a la Asamblea General de las Naciones Unidas y dice que en nuestro país tenemos esclavizados a los haitianos. ¿Y que hizo el presidente Balaguer? Bueno, pues vamos a liberar a los esclavos. Hizo una deportación masiva y lamentablemente eso significó pues la caída de Jean-Bertrand Aristide tan solo semanas después. Pero por ejemplo, en el mismo caso de Luis Abinader, son drásticas las medidas que se han tomado, son fuertes las medidas que se han tomado y son valientemente patrióticas las medidas que se han tomado. Nunca antes se había deportado tanta gente como ahora. ¿Y no violan acuerdos y tratados internacionales estas acciones que ha implementado el gobierno? Bueno, eso es lo que quisieran decir algunos, pero cualquier país tiene desde luego el derecho soberano de definir quién puede estar en su territorio si no es un nacional. Y créanme que Luis Abinader ha actuado legalmente, Luis Abinader ha actuado en todo momento pues defendiendo la Constitución, porque está clara la ley sobre quién puede estar aquí. Que han sido fuertes las medidas, él lo dijo, pero lo que no podemos es permitir que una comunidad internacional que ha mirado hacia el otro lado cuando se trata de la crisis haitiana entienda que existe una solución dominicana, porque no hay una solución dominicana. Eso sería ampliar el problema. Entonces se envía claramente el mensaje. Tienen que poner el dinero donde están sus discursos, tienen que poner los recursos desde el punto de vista de lo que son las necesidades de Haití, y tienen que saber que eso no lo va a resolver un país de economía mediana como es el caso de República Dominicana. Y eso viene desde antes de Donald Trump, porque cuando se comenzaron a hacer las deportaciones, por ejemplo, de parturientas, fue Luis Abinader. Cuando se amplió lo que era la cuota de deportaciones o la meta de deportaciones, fue bajo Luis Abinader previo a Donald Trump. Cuando se militarizó la frontera, fue bajo Luis Abinader previo a Donald Trump. Y cuando se cerraron las operaciones de visa en los consulados en Haití, hace ya 22 meses, fue Luis Abinader. Estamos hablando casi 2
años. Entonces eso no tiene que ver necesariamente con el cambio de gobierno. Ahora lo que sí coincide de manera interesante es que ahora la posición de República Dominicana se ha convertido en la posición más popular del mundo entero. ¿A qué me refiero con el mundo entero? País por país. Vámonos a Canadá. ¿Qué están haciendo? Un tanto similar a la República Dominicana, restringiendo. Reino Unido, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues similar a la República Dominicana, restringiendo. El mismo Estados Unidos, que muchos entienden que es el que tradicionalmente más critica, pero su presidente, su jefe de Estado, su jefe de gobierno retornado, tiene posiciones similares a las de República Dominicana. Sí quiero resaltar eso. Yo no voy a decir de ninguna manera que aquí se va a ver presión alguna, sino que lo que se está hablando es de que estas medidas sean de forma coherente para poder aprovechar las ventajas comparativas, pero defender, salvaguardar, proteger nuestra integridad territorial. Cuando Donald Trump llega al poder, se hablaba de que, bueno, nos beneficia a la República Dominicana en el aspecto de las deportaciones y eso. No creo que él vaya a poner ningún tipo de condición para que no se haga, porque lo está haciendo en Estados Unidos, pero a nivel económico hemos visto que Donald Trump ha tomado medidas con esto de los aranceles. ¿Cómo pudiese afectar a la República Dominicana estas políticas económicas que ha implementado Donald Trump? Inicialmente todavía no hay impacto, no obstante vimos que hace unas semanas, exactamente 3 semanas, hubo una misión de alto nivel de nuestro país que se trasladó a Washington para reunirse con el representante de comercio de los Estados Unidos a modo de negociar cuáles serían las vías para suprimir o derogar, mejor dicho, los aranceles mínimos establecidos. ¿A qué me refiero con mínimos? Mira, 10% es muchísimo, pero es el umbral mínimo en comparación con otros países que se les establecieron de 40, 50, 60, 70%. El 10% fue el mínimo que se estableció para todos. Y esa misión fue encabezada por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana, Victorito Bisonó, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, y el ministro de Hacienda de nuestro país, José, mejor conocido como Hochi Vicente. Fue la misión de más alto nivel que estuvo allá. Fueron 35 países que fueron, pero la de más alto nivel fue la de República Dominicana. Porque aquí no se trata de tener un discurso adversarial, antagónico, contradictorio. Aquí lo que se trata es de fortalecer a nuestros exportadores, ya que ese es el principal destino, y esperamos que, siendo nosotros un país amigo, siendo nosotros un país aliado, siendo nosotros un país que incluso coincide política e ideológicamente, entonces podamos ser considerados para que sea también, como lo sigue siendo, pero que ya mejor reconocida, una alianza ganar-ganar, porque ¿a dónde fue el primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado? Bueno, incluyó a República Dominicana, lo menciona constantemente, es un aliado, es un real amigo de nuestro país, coordina la diplomacia de esa nación, pero hay varias otras personas en la administración Trump que del mismo modo coinciden con lo que se refiere a República Dominicana, y yo lo que diría es que esperemos. Ahora mismo no hay impacto directo de los aranceles, estoy hablando de las exportaciones, pero sí hemos visto algunos impactos, como es por ejemplo claro, hay medidas internas, pero también al mismo tiempo esas medidas internas han coincidido con la valoración del peso dominicano, al mismo tiempo que hay una leve a nivel global, pero para nosotros es importante, depreciación del dólar estadounidense. Si este programa lo hubiésemos estado teniendo el mes pasado, a lo mejor tú me tirabas una pregunta, ¿qué tú piensas del dólar? Que está en 62 y la meta era 64 en diciembre, pero ahora, ¿cómo está el dólar esta mañana? Debe ser 60.1 la tasa del día, había bajado a 58. Se dice que es momentáneo ahora mismo, a raíz de políticas implementadas por el Banco Central, como que se espera que aumente en los próximos meses, dicen algunos economistas. Siempre es momentáneo, porque de nuevo la fecha, o mejor dicho, la tasa calculada dentro de las mismas proyecciones del Banco Central apuntaban a 64 a fin de año. Hay que tener mucho cuidado con el debate sobre el dólar, por eso estaba ironizando que si el programa lo teníamos el mes pasado, probablemente la conversación iba por un lado y ahora va por otro, porque vamos nuevamente.
en 2020, 2021, por el mismo tema de la pandemia, el dólar se había disparado por diversas razones. Ya después en el 2022 retrocede fuertemente, llegamos a ver que se encontraba en 53 pesos y ya este mismo año, 3 años después, estaba en 62, casi 63, ahora está en 60, había bajado a 58. Ese no es un discurso ganador. Aquí lo que les recomiendo a opositores, analistas, críticos y lo que sea, es que vean que la tasa se mantenga dentro de unos parámetros hasta cierto punto estables, porque lo que siempre afecta es lo brusco, porque es tan dañino que caiga en 2 meses de 60 a 45 por el desbalance que genera, que crezca de 60 a 70, porque cambia todas las proyecciones. Aquí hay personas que tienen que comprar divisas, aquí hay personas que tienen contratos que vendieron en el exterior. Entonces, el tema del dólar, yo no recomiendo que sea un discurso político, lo menciono porque creo que vale la pena analizarlo, pero salvo casos como 1990, que había pasado de 4 a 13 pesos, o 2004, que había pasado de 17 pesos a 60 desde el 2003, yo no recomiendo jugar a la demagogia con el dólar. Lo lamentable es que muchas personas en el pasado lo hicieron y hoy les vuelve como boomerang esa disparatada que hacían a nivel discursivo retórico. El Tribunal Constitucional, dio un mandato respecto a las candidaturas independientes, que hay que incluirla en la ley de régimen electoral, hay que implementarla. Hay mucho debate, vemos que los congresistas están debatiendo la reforma del Código de Trabajo, están debatiendo la reforma de una ley mordaza por ahí, pero como que no he visto que todavía se haya estado analizando los congresistas sobre la modificación de la ley de régimen electoral y qué repercusión le puede dar al sistema de partidos políticos en la República Dominicana estas candidaturas independientes. Sí, se ha reunido en varias ocasiones el Congreso Nacional con representantes de los partidos políticos. Vimos que fueron todos para ir presentando sus posiciones en ese sentido. Se ha reunido con la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral ha recibido a los partidos políticos. Lo que todavía no se ha hablado es directamente de la propia ley electoral. Se ha hablado sobre cómo ver este tipo de cosas. Hay un proyecto que presentó la Junta Central Electoral, lo que obviamente cuando tú lo comparas con todas las reformas que hacen falta en lo demás, quizás no acapara la misma atención si lo comparamos con la reforma laboral, si lo comparamos con ley de medios, entonces obviamente no va a tener todas las primeras planas, pero yo sí creo que, y lo he repetido constantemente, no existe reforma perfecta del sistema electoral, pero sí existe la reforma constante. ¿A qué me refiero con reforma constante? Lo que hoy parecería conveniente, no necesariamente en 10 años lo es. Entonces yo creo que siempre hay que tener estas discusiones, porque, y con esto no quiero decir que necesariamente estoy del todo de acuerdo con el raciocinio detrás del Tribunal Constitucional, pero yo con lo que sí coincido es que nuestro sistema, si bien es respetable porque todavía hay estabilidad de partidos políticos sólidos, pero se ha vuelto una parodia. ¿Y a qué me refiero con una parodia? Aquí hay ahora mismo 35 partidos políticos, pero hay 35 ideologías. No. Ahora, hay 35 candidaturas, porque uno dirá, bueno, es la democracia, ya sé, o sea, 35 candidaturas. La inmensa mayoría, el reguero de entelequias, se plegan detrás de uno más fuerte, mejor si está en el gobierno en ese momento u otro, para de esa manera prestarle una casilla a uno que otro candidato que quiere salir en un montón de recuadros, pero no suman votos, no suman estructuras, no suman absolutamente nada. Y miren, ahí yo tengo gente a quien quiero bastante, pero lo veo de la siguiente manera: si usted año tras año, tras año, tras año, tras año, lo que saca es un miserable puñado de votos de 1,200, usted podrá ser muy serio, usted podrá ser muy inteligente, pero partido político a nivel nacional, por el amor de Dios, usted no es. Entonces, yo sí creo que hay que reformar nuestra ley electoral, no solamente para el tema de las candidaturas independientes, que no creo tampoco que es una amenaza para el sistema político, como dicen algunos. Veo a veces a dirigentes de esta entelequias diciendo, ay, esto es la destrucción de la patria. No, o sea, no es una destrucción de la patria, pero si vamos a ser serios, ¿qué representas tú con tu partiducho de tu familia y ya? Entonces, creo que hay que reformar seriamente nuestra ley electoral, hay que reformar seriamente lo que es el sistema, pero saber que no habrá una respuesta perfecta, sino tenemos que ver claramente hacia dónde vamos. Incluso, volviendo a este tema de la gran cantidad de entelequias,
esta boleta que tenemos con 35 partidos, de los cuales 29 o 30 son esta gente X, no tiene sentido. Hagamos boletas en las que pueda haber quizá una casilla de una coalición, porque, Dios santo, o sea, si yo soy el Partido de Acción Popular Independiente, el PAPI, y lo que tengo son 200 votos, yo no merezco ninguna casilla. Ahora, si yo quiero apoyar un candidato grande, bueno, a lo mejor salimos en una misma casilla de una coalición, pero creo que hay que reformar la ley, no necesariamente a fondo, porque hay muchas cosas que funcionan. La Junta Central Electoral funciona. Miren cómo pasamos de un contexto en 2020 traumático a uno en 2024 que no hubo ningún dolor de cabeza. Pero sí creo que hay que reformar. Y bueno, mira, yo pienso en Guatemala tiene una particularidad, que constantemente un partido político que participe en una contienda electoral luego desaparece si no tiene ningún tipo de desempeño. Aquí debería ser lo mismo. O sea, ojalá que en algún momento la clase política se ponga de acuerdo en eso. No, pero yo no creo que el ejemplo de Guatemala es uno positivo. El caso de Guatemala, que es un país muy tradicionalmente inestable. De hecho, si la audiencia entra ahora mismo y busca el PIB per cápita de Guatemala, va a encontrar que desde 1989 hasta el 2019 prácticamente no creció, porque vamos a verlo de la siguiente manera. En 1986 llega la democracia cristiana con Vinicio Cerezo, primera transición democrática, pero sale en el 91, la democracia cristiana comienza su declive y desaparece. Llega entonces el Movimiento de Acción Solidaria del presidente Jorge Serrano Elías, que cae en un intento de autogolpe de Estado en el 93, el partido desaparece. Entonces después llega el Partido de la Avanzada Nacional en 1996 con Álvaro Arzú, un partido pues bastante profesional, pero le quitan el partido, sale del poder, desaparece el partido en el 2000. Después llega entonces el partido Fuerzas Revolucionarias Guatemaltecas del general Efraín Ríos Montt. Desaparece ese partido también, desaparece el Partido Patriota, desaparece también el partido Vamos y demás. Son 9 partidos en 9 elecciones, todo tipo de inestabilidad, todo tipo de contradicciones. Yo creo que ese es un caso que es el que tenemos que evitar, pero que es el caso al que llegaremos. Pero desaparecen, o sea, participan. Pero no legalmente, porque se acaban. Sí, pero por la crisis. Sí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, pero es lo que va a pasar si no reformamos nuestra ley y seguimos con esta parodia. ¿Dónde te ves para el 28? O sea, ¿enfilado con quién para el 28? Aunque faltan 3 años, pero... Bueno, me lo están preguntando mucho y yo no voy a mentir, o sea, yo no voy a pretender que estoy aquí reflexionando. Vamos a ver qué pasa. Mi candidato es Hito Bisonó. Creo que es la figura que mejor garantiza la continuidad de las ideas de Luis Abinader. Y para mí, uno de los mejores ministros. O sea, sin lugar a duda, Hito Bisonó siempre ha sido receptivo a la academia, no le huye, porque hay muchos políticos que le huyen a la academia, no le gustan ir, tú lo invitas y no van. Hito no baraja ese pleito, a él le encanta eso. Así es. Yaxel, de verdad, muy, muy agradecido que haya estado compartiendo con nosotros. El tiempo es cortito en televisión y esperamos tenerte de nuevo por aquí. Claro que sí, claro que sí.